Bien, jóvenes, vamos a desarrollar una actividad más para ustedes que son el ciclo anual UNI. En esta ocasión se trata pues de un reforzamiento, ¿no?, de las clases que han venido desarrollando y ahora vamos a recordar los temas que ustedes han tratado en estas últimas semanas, ¿no? Y entonces aquí vamos a desarrollar como un reforzamiento lo de la semana 8 hasta la semana 11, ¿no? De los temas que ustedes han tratado. Entonces esto les ayuda para poder recordar la parte teórica, para poder ver otros ejercicios, cómo se resuelve, de qué manera nos vamos preparando para un examen de admisión, ¿no? Y entonces esto ayuda bastante, ¿no? Sería importante que siempre ustedes participen de estos reforzamientos y acá, como va a haber nuevos ejercicios, lo revisen, lo vuelvan a resolver y eso les va a ayudar bastante, ¿ya? Mi nombre es Carlos Calderón y yo voy a desarrollarles en álgebra el reforzamiento de estas 4 semanas. Muy bien, empezamos acá con los objetivos. De principio dice, vamos a reforzar la factorización de polinomios, ¿no? Y en este caso, específicamente, el criterio de aspa simple, ¿no? También aspa doble especial, divisores binómicos. Vamos a ver cómo volvemos a recordar esas aplicaciones y eso nos va a ayudar bastante. Dice también, vamos a aplicar las propiedades de los números imaginarios, ¿no? Sabemos muy bien que los números imaginarios tienen aplicación en diversos ejercicios y esas propiedades necesitamos conocerlas, ¿no? Así también vamos a aplicar propiedades con el módulo de un número complejo y también establecer la forma polar o forma cis, ¿no? Finalmente vamos a resolver las ecuaciones lineales y también la cuadrática, recordando cómo resolvemos una ecuación lineal despejando la variable, cómo resolvemos una ecuación cuadrática por factorización o por fórmula general. ¿Está bien? Entonces, dentro de los contenidos, acá vamos a encontrar la factorización por aspa simple, asimismo también la factorización por aspa doble especial, ¿no? Seguidamente también la aplicación de divisores binómicos, ¿no? Todo eso corresponde a la segunda parte de factorización. De hecho que eh, cuando tenemos un ejercicio, nosotros no sabemos qué aplicar porque solamente nos dicen factorice nada más, ¿no? Nos piden de repente un factor primo, quizás la suma de factores primos. Entonces tendríamos que ver qué criterio aplicar, ¿ya? Esa a veces ha sido siempre la pregunta de los estudiantes, ¿no? ¿Qué voy a aplicar en este ejercicio? Entonces, lo recomendable siempre es ver eh, qué dato tenemos y qué es lo que nos piden, ¿no? Entonces, ahí está, digamos, la forma como más o menos uno empieza a preparar la aplicación respectiva para ver si se trata de aspa simple o aspa doble especial o divisores binómicos. De eso se trata, ¿no? Identificarlo y luego aplicarlo. Asimismo, también conocer algo de la unidad imaginaria, sus propiedades, ¿no? Qué aplicaciones pueden haber. También tenemos acá el módulo de un número complejo, ¿no? Recuerden, se va a utilizar las barritas para el número complejo, pero las barritas también se utilizan en otro momento para el valor absoluto, eso es cuando se trata de números reales. Por ahora, en el contexto de los números complejos, ¿no? Finalmente, por acá tenemos la resolución de la ecuación lineal y también la ecuación cuadrática, ¿ya? Bueno, entonces desarrollamos la factorización por aspa simple. Dice, se utiliza para factorizar polinomios de la forma, y ahí tenemos una forma general, P en XY igual a AX a la 2M más BX a la M y a la N más C por Y a la N. Nos estamos dando cuenta de un detalle que generalmente tiene 3 términos. Asimismo, pueden haber 2 variables o una sola, pero acá un término extremo tiene el grado 2m, el doble de la parte central. Ahí está. Esa relación se va a dar ahí, ¿no? De repente, si fuera de 2 variables, acá el grado de este término extremo es el doble también de aquel que está en la parte central. ¿Ya? Entonces tendríamos que ver algunos casos que de repente por ahí se van a aplicar, ¿no? ¿En qué consiste esta factorización? Dice, al factorizar estos polinomios se descomponen los términos extremos en 2 factores cada uno.
Ya, entonces nosotros ya sabemos que cada, digamos, término extremo tienes que descomponerlo, pues, ¿no? Luego dice, luego estos términos se multiplican en aspa para poder comprobar el término central. De eso se trata, ¿no? Entonces ahí tenemos que ver de qué manera se va a hacer la descomposición para poder encontrar el término central y así tener el polinomio ya factorizado, ¿no? Entonces esto creo que es importante que se pueda, digamos, practicar porque va a ser necesario lo que viene a ser la ecuación cuadrática, ¿no? Ahí va a aparecer. Por ejemplo, dice acá, factorizar este polinomio x al cuadrado más 5x más 6. Ya. Ya sabemos que tenemos que descomponer los términos extremos en dos factores cada uno. En este lado, para x al cuadrado, podemos escribir, vamos a señalarlo otra vez, digamos x por x, ya está. Ahora, por aquí hay la posibilidad de que al descomponer este 6, podamos considerar aquí varios elementos. A ver, digamos, una posibilidad es 6 por 1. 6 por 1. Pero al multiplicarlo en aspa eso da 7, ¿no? Entonces no concuerda con este 5x. Otra posibilidad es poner menos 6 con menos 1, ¿no? Igual menos 7. Pero viene otra posibilidad, es el 3 y 2. Allá, entonces lo podemos anotar. 3 por 2. Le podemos poner negativo, ¿no? Menos por menos da más, pero acá no concuerda por 5x positivo. Entonces lo dejamos como tal. Ya, 3 y 2 positivo, efectuamos la multiplicación en diagonal, ahí tenemos un 3x, también acá aparece un 2x, finalmente esto nos da 5x. Ya está. Ha sido la comprobación. Ahora, para señalar los factores, ¿no? Se considera los términos que están en la primera parte, lo que tú has escrito últimamente en la descomposición, ¿no? El x y el 3, y los términos que están en la parte inferior. Ya está. Entonces, esto, x más 3, x más 2, es lo que se va a anotar. Ya lo anotamos ahí. Entonces, nuestro polinomio queda factorizado, ¿no? Con este criterio de aspa simple, y ahora tenemos acá el x más 3 y x más 2, que son sus factores primos, ¿no? Ya lo tenemos ahí. Muy bien. Ahora vamos a ver si factorizamos por aspa doble especial. Ya, claro, es otro, y digamos, otra aplicación que vamos a considerar, y entonces dice, se utiliza para factorizar polinomios de la forma, y vamos a anotarle acá, p en x, ax a la cuarta, bx al cubo, cx al cuadrado, dx más c, ¿no? Un polinomio de cuarto grado. En este caso también podría ser de grado 8, pero siempre van de 2 en 2. AX a la octava, BX a la sexta, CX a la cuarta y va bajando, ¿no? Así los exponentes. Pero en ese caso tenemos un polinomio de cuarto grado, el que consideramos, y vamos a factorizarlo por este criterio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que planteamos acá? Dice, al factorizar estos polinomios se descomponen los términos extremos en dos factores cada uno. Algo parecido con lo que se hizo acá en aspa simple. Luego se realiza un balance de términos para comprobar el segundo y el cuarto término. Ya, entonces vamos a ver cómo, de qué manera podemos factorizar este polinomio bajo, digamos, esta forma que nos están indicando acá. A ver, tendremos que tener un caso, dice acá, factorizar. Y acá tenemos un polinomio. X a la cuarta, 4x cubo, 6x cuadrado, 5x y 2. Ya. De principio vamos a descomponer los términos extremos en dos factores cada uno. Bueno, entonces por acá, en este primer término, sí corresponde poner x cuadrado con x cuadrado. Ya está. Ahora, en este caso, para esta descomposición de este numerito, que no es tan complicado, pero vamos a señalarlo, podría ser 2 por 1, 1 por 2, incluso los negativos también caen en esa posibilidad. Pero vamos a anotarle 2 por 1, ya está. Entonces ahora decimos, bueno, estamos siguiendo estos pasos y de principio ha sido la descomposición de estos términos extremos. Ya, entonces vamos a indicarle por acá, acá tienes 1x cuadrado más 2x cuadrado, ¿ya? Y eso es lo que se está obteniendo, ¿no? Luego de esta descomposición, en ese caso tendríamos acá 3x cuadrado en su reducción. Bueno, pero siempre lo vamos a relacionar
con este término. O sea que lo que debemos de tener es 6x al cuadrado. ¿Por qué? Porque el polinomio lo trae así, ¿no? Entonces tú dices, se debe tener 6x al cuadrado, pero se tiene 3x al cuadrado, ¿no? Porque es lo que hemos indicado nosotros. Entonces vamos a hacer la diferencia para ver cuánto nos falta. Ya. Se debe tener 6x al cuadrado, pero se tiene 3x al cuadrado. Entonces, haciendo la diferencia, encontramos lo que nos falta. ¿Cuánto nos falta? Nos falta 3x cuadrado. Ya está. Ya. Este 3x al cuadrado lo vamos a anotar acá en un pequeño recuadro imaginario, ¿no? Que nos va a permitir comprobar el segundo y el cuarto término. O sea que acá tenemos que anotar 3x al cuadrado, ¿no? Descompuesto, pues en dos expresiones. Ya, entonces lo anotamos ahí. Bueno, de este lado no hay problema porque si ponemos 3x y x, acá va a salir 4x cubo. Más bien acá tendríamos que tener cuidado, ¿no? Ya. Digamos, si le ponemos acá 3x, acá resulta 6x, ¿no? Y si ponemos acá el x, acá con él sería 7, y acá dice 5. Ya, entonces acá también tenemos que tener cuidado. Pero vamos a descomponer. Entonces le ponemos acá 3 y acá 1. Ya, 3x y 1x. 3 por 1, 3x cuadrado. Comprobamos en este lado. A ver, 1x al cubo más 3 veces x al cubo, 4x al cubo. Listo. Ahora comprobamos en este otro ladito. 3x más 2x, 5x. Ya está. ¿Ya? Entonces, de las diversas posibilidades que se tiene, ¿no? Tú tienes que darte cuenta qué números apropiadamente deberías de anotar para que esto se pueda factorizar. Evidentemente de que ese número ayuda, pues, ¿no? Porque es un número bajito, ¿no? 2. Pero si fuera, por ejemplo, 20, habrían diversas posibilidades. Claro, está el 2 por 10, 4 por 5, ¿no? ¿Te das cuenta? 20 por 1. O sea, hay muchas posibilidades, incluso doble signo. Ya. Entonces, ese es el riesgo, digamos, acá en polinomios de cuarto grado para factorizarlo por aspa doble especial. Pero de todas maneras tenemos que intentar para lograr realizarlo. Una vez comprobados los términos, coges todos los términos que estarían en la parte superior. O sea, el x al cuadrado, el 3x y el 2. Asimismo, x al cuadrado, 1 por x y 1. Ya, eso lo vamos a anotar. Entonces, nuestro p de x queda indicado como x al cuadrado más 3x más 2. Y también el otro factor, x al cuadrado más x más 1. Ya. Pero de repente ahí no acaba todo esto, ¿no? Porque tendríamos que observar estos polinomios si tal vez podríamos aplicarle aspa simple. Entonces acá, por ejemplo, por más que querramos acá descomponer, ¿no? Los términos extremos, acá el 1 y acá x cuadrado, esto no se va a poder factorizar por aspa simple. Pero en este caso sí nos damos cuenta que podríamos descomponer este numerito como 2 por 1 y la suma de ellos da 3. Ya, entonces esto sí se puede aplicar, pues, ¿no? Entonces, va a haber polinomios así que se puede manejar, digamos, la descomposición para aplicar aspa simple, lógicamente que hay propiedades, ¿no? Que ustedes lo han aplicado en la teoría, pero acá estamos viendo la posibilidad de aplicarlo de manera directa, ¿no? Entonces acá lo descomponemos, x con x, y por acá 1 con 2, o 2 por 1. Verificamos en las diagonales, 2x más 1x, 3x. Listo. En cambio, el otro polinomio no se puede descomponer, es primo. Entonces ya escribimos nuestra respuesta. P en x es igual a x más 1 por x más 2 y también x al cuadrado más x más 1. Acá tenemos tres factores primos, dos factores primos lineales y un factor primo cuadrático. ¿Ya? Esa ha sido entonces la descomposición por aspa doble especial. Ya, continuamos. Entonces ya tenemos acá el aspa simple y el aspa doble especial. ¿Ya? Seguimos por acá. Ahora vamos a aplicar la factorización, pero por divisores binómicos. Ya. Un polinomio de grado 3 hacia arriba, ¿no? De grado 3, grado 4, grado 5. Tendríamos que buscar la posibilidad de poder encontrar en él
un factor primo lineal, ¿no? Entonces va a haber un procedimiento que acabamos de seguir para luego factorizar. Dice acá, se utiliza para factorizar un polinomio de grado mayor o igual a 3 que admita un factor lineal. Ya. Entonces, un ejemplo tenemos. Factorice, dice. P en x igual x al cubo menos 2x al cuadrado menos 11x más 12. Como nosotros ya sabemos que se busca las posibles raíces racionales, ¿no? En este caso son los divisores del término independiente entre divisores del coeficiente principal. Eso lo hemos abordado en la teoría. Incluso si él viniera negativo, no se coge con el negativo, solamente el numerito positivo. Por eso es que le poníamos con valor absoluto. En todo caso son los divisores de 12, ¿no? Y acá divisores de 1. Con él no hay problema. Pero los divisores de 12 son todos aquellos valores que dividen exactamente al 12. En este caso es el 1, 2, 3, 6 y el mismo 12. Ya, entonces ahí siempre cabe la posibilidad de hacer un reemplazo con números fijos. Y en ese caso es el número 1. 1 o menos 1. Entonces vamos a ver, digamos, si hacemos ese reemplazo. De hacer el reemplazo y ver que el polinomio se anula, entonces nosotros ya decimos, bueno, ya tenemos ganado un factor. Y lo que podríamos hacer es aplicar la regla de Ruffin para poder lograr bajar este polinomio de tercer grado a uno de segundo grado. Pero ¿cómo haríamos ahí? Solamente lo reemplazamos. ¿El valor de 1 lo puedo reemplazar? Sí, claro que sí. Ya, entonces reemplazamos el valor de 1 en todo el polinomio. A ver, acá tendríamos 1 al cubo es la unidad, más este 12 daría 13. Por acá tendríamos 2 negativo y acá es menos 11. Menos 13 más 13. 0, se anula. Entonces podríamos decir el polinomio se anula para x igual a 1. Entonces ahí en ese momento ya podemos aplicar la regla de Ruffin, ¿ya? Porque ya hemos detectado un valor que anula el polinomio. Ya dice acá. Entonces aplicamos la regla de Paolo-Ruffin. Ya está. ¿De qué se trata? Vamos a aplicar la regla como si se tratara de una división, pero en este caso el factor es, bueno, como se anula para 1, su factor es x menos 1, más o menos, ¿no? Así es. Ya, entonces acá copiamos los coeficientes del polinomio, ¿no? Al cual le vamos a hacer esta aplicación, y acá tendríamos el 1, luego aparece el menos 2, menos 11 y 12. Ahí está. 1, menos 2, menos 11 y 12. Listo. Luego, ya sabemos que acá se va a considerar, digamos, x menos 1 igual a 0 y acá va a salir x igual a 1, ¿no? Eso hacíamos en lo que era la división. En esta ocasión acá vamos a poner de manera directa el valor y en este caso, ahí está, x es igual a 1. Ya, bueno, entonces ahí decimos, se anuló para la unidad, ¿ya? Hemos podido decir de que su factor es x menos 1, y como esto es igual a 0, el valor es 1. Entonces vamos a aplicar la regla de Ruffini. Acá este coeficiente tiene que bajar de manera directa. Baja ese coeficiente, entonces la unidad, y él tiene que pasar a multiplicar. Ya 1 por 1, acá es la unidad. Luego menos 2 más 1 es menos 1. Pasamos también a multiplicar con él, menos 1. Por acá nos encontramos con menos 12, ¿no? Menos 12 por 1, menos 12. Y efectivamente esto nos daba 0. Ya está. Entonces ha quedado una expresión de grado menor al que teníamos. En ese caso, el polinomio se va degradando, ¿no? Entonces acá queda una expresión de segundo grado. Ya, podemos escribir. Bueno, debido a que x es igual a 1, es el elemento que anuló al polinomio, su factor es x menos 1. Ya nuestro polinomio p en x ya lo vamos a indicar porque este es como si fuera un cociente, lo va a acompañar. Entonces tenemos acá p de x igual a x menos 1 por x al cuadrado menos x menos 12. Ya. Ahora observamos esta expresión cuadrática y vemos si ahí se puede aplicar el criterio de aspa simple. Y sí se puede, porque acá tenemos este número que puede ser escrito como 4 por 3, donde uno de ellos es negativo y debe salir menos 1,
y efectivamente es el menos 4 con el 3 positivo. Ya, entonces lo descomponemos, x con x, y por acá 3 con menos 4. Verificamos en aspa, menos 4x más 3x menos x. Listo. Entonces acá ya podemos escribir nuestro polinomio factorizado. P en x es igual a x menos 1, x más 3 y x menos 4. ¿Está bien? Entonces hemos tenido acá esta aplicación de desarrollarlo por divisores binómicos y también por acá seguir aplicando el aspa simple. Ya. Ahora vamos a ver un segundo ejemplo que de repente también reúne lo indicado anteriormente y que nos va a permitir hacer estas aplicaciones. Veamos. Dice, factoriza el polinomio. Ya tenemos acá este polinomio. P en x igual a x a la quinta más 4x a la cuarta más 3x al cubo menos x cuadrado menos 4x menos 3. Si bien es cierto, este polinomio es de quinto grado, pero nosotros tendríamos que ver si hacemos esta aplicación de divisores binómicos. Habíamos indicado de que había la posibilidad de buscar los divisores del término independiente, en este caso del número 3, ¿no? Y entonces, divisores del coeficiente principal también, que es 1, y ahí no hay problema, ¿no? Pero acá este 3 sí nos va a indicar quiénes son los divisores de 3, solamente el 1 y el 3, nada más. Entonces eso significa que nuestras posibles raíces racionales estarían pues considerándose como el 1, el menos 1, ¿no? El 3, el menos 3, ¿no? Son esas posibilidades, ya. Bueno, tendríamos ese caso y de repente por ahí vamos buscando cómo hacer la aplicación para poder factorizar mi polinomio, ya. De hecho que el primer valor a reemplazar siempre ha sido el 1, ¿no? Ya, a ver, reemplacemos el 1. Bueno, acá tenemos un 1 más 4 y más 3, 7. Acá aparecería menos 1, menos 4 y menos 3, también da menos 7, 0, se anula. Entonces podemos decir, una vez más, se observa que se anula para x igual a 1. Y entonces ahí aplicamos la regla de Ruffini, pues, ¿no? Ya, a veces podríamos tener esa aplicación para darnos cuenta de que ese valor anula el polinomio y ese valor puede ser utilizado con la regla de Ruffini. Ya, entonces vamos a plantear la regla, los coeficientes, el esquema en sí, ¿no? Ya. Muy bien, tenemos acá nuestro espacio para los coeficientes que debemos de señalar y ahí el último espacio siempre lo dejamos libre al final. Entonces anotamos los coeficientes 1, 4, 3, menos 1, menos 4, menos 3. Ya. Por acá debemos de señalar x menos 1 es igual a 0 y al final resulta que x es igual a 1. Ya. Entonces bajará el primer término, ¿no? El 1 baja de manera directa, ahí está. Pasa a multiplicar a él la unidad, ahí ponemos 1. 4 más 1 resulta acá un 5. 5 por este numerito, 5 unidades. Luego tenemos 8 unidades. 8 por 1 es esto 8 acá. Menos 1, acá da un 7. 7 por 1 es 7 unidades. Menos 4, este es un 3. Ya, 3 por 1, 3, y efectivamente ahí salía 0. Ya está. Pero lo que está quedando ahora es un polinomio de cuarto grado, porque tú estás degradando el polinomio. Bueno, entonces aquí queda un polinomio Q en X, se puede decir, con una expresión de cuarto grado. Ya, entonces acá lo podemos escribir a este polinomio de cuarto grado. Lo escribimos acá para ver si lo podemos factorizar. Porque ya tenemos ya aquí un factor, ¿no? Pero falta esta expresión. Muy bien. Entonces acá dices, bueno, tenemos x a la cuarta más 5x cubo, 8x cuadrado, el 7x y el 3. Nosotros hemos aprendido, o estamos recordando, la aplicación de aspa doble especial, que nos dice, se descomponen los términos extremos en dos factores cada uno. Bueno, entonces acá x cuadrado con x cuadrado. Ya, acá hay la posibilidad de poner 3 por 1 o menos 1 por menos 3, ¿no? Ya, pero vamos a irnos por el que es positivo. Ya, 3 por 1. Listo. Verificamos en aspa. Acá tenemos 1x cuadrado más 3x cuadrado. Ahí aparece entonces
4x cuadrado. Ya está. Pero acá se debe tener 8x cuadrado. ¿Ya? Se debe tener 8x cuadrado, pero se tiene 4x cuadrado. Entonces tenemos que restarlos. ¿Ya? Esta expresión se resta. Si esto es lo que se debe tener y esto es lo que se tiene, entonces al restar resulta lo que falta, pues. ¿Cuánto falta? Falta otro 4x al cuadrado. Ya, ese 4x cuadrado se debe anotar acá en este cuadrito imaginario, ¿no? Para verificar el segundo y el cuarto término. Bueno, por acá no hay problema, porque al poner 4x y x, esto va a salir 5x cubo. La cosa es en el lado derecho. Ya. Eh, si ponemos acá el 4, esto va a ser 4 por 3, ese es 12, y acá hay 1, 13, y debe salir 7. Entonces tenemos que poner 4 en la parte superior, 4x, y acá un x, ¿ya? Entonces lo anotamos 4x, 1x, ¿ya? Verificamos, a ver, por acá 1x al cubo, y 4x al cubo, 5x al cubo. En el lado de la derecha, 4x más 3x, 7x. Ya está comprobado. Entonces ya tenemos ya factorizado el polinomio por aspa doble expresión. Podemos ir anotando. Bueno, tenemos entonces nuestro polinomio P en X. El primer factor resultó X menos 1. Ahí está. Luego estamos anotando X cuadrado más 4X más 3. Ahí aparece. Y finalmente X al cuadrado más X más 1. ¿Ya? Acá nos damos cuenta que este factor ya no se puede descomponer. Pero en cambio él sí, pues, ¿no? X con X, 3 por 1. Él ofrece una descomposición por aspa simple. Muy bien, descomponemos entonces acá. X con X, 1 por 3. Verificamos en las diagonales, 3x más 1x, 4x. Correcto. Entonces ya podemos anotar nuestros factores, ¿no? P de x es igual a x menos 1, también x más 1, asimismo x más 3 y finalmente x al cuadrado más x más 1. Y con ello queda factorizado mi polinomio. Hemos utilizado el criterio de divisores binómicos, ¿no? Aspa doble especial, ¿no? Y también aspa simple, ¿ya? Eso tenemos que siempre recordarlo, ¿no? Que en cualquier momento se puede utilizar y son herramientas para poder resolver ecuaciones. Es por eso que siempre les recomendamos, ¿no? Es bueno repasar la parte teórica, ver los videos, ¿no? Revisar una vez más la dirigida que cada profesor resuelve en el aula, ¿no? De repente ahí en el aula ustedes han hecho diversas consultas, ¿no? En este caso esto es un breve resumen, ¿no? De lo que se está tratando semana a semana. Sirve para que tú puedas recordar y practicarlo, ¿no? Debes resolver algunas preguntas adicionales que tengas, pues, de repente una domiciliaria, por ahí resolverla, ¿no? Ver qué se aplica, cotejar con las claves, ¿no? Digamos, si hubiera un seminario, asistir a tu seminario, ¿no? Si se da el reforzamiento, revisarlo varias veces, ¿no? Asimismo, también se puede revisar, ¿no? Y se puede resolver algunas preguntas de examen de admisión, ¿no? Preguntas que han sido propuestas a través de los diversos años en el examen de admisión de la UNI, ¿ya? Entonces, recomendamos que esto se pueda revisar, se pueda volver a resolver las preguntas y se siga practicando, ¿ya? Muy bien, vamos a continuar con otra parte más por acá. Continúa pues ahora la unidad imaginaria. Ahora ingresamos a otro espacio de la teoría que tiene que ver con la unidad imaginaria. Se juntan los temas para poder llegar bien a lo que viene a ser la resolución de las ecuaciones. Ya, entonces primero vamos a ver acá la unidad imaginaria, vamos a ir viendo lo que hemos ido desarrollando y esto de todas maneras va a servir para diversas aplicaciones. Dice acá, fue denotado como la letra I, ¿no? Una letra I, por Leonhard Euler en 1777. Entonces, en esa fecha, este matemático, digamos, lo indicó, ¿no? Gracias a que tuvo esa investigación, ¿no? Y que de repente él se vale de algunos trabajos dejados por otros matemáticos, ¿no? Claro,
Leonard Euler, pues, revisa documentos de Legendre de Lagrange, ¿no? Incluso habían otros matemáticos que también habían desarrollado algunos trabajos, como Fourier, por ejemplo, ¿no? La serie de Fourier, o Maclaurin también, ¿no? Entonces, estos matemáticos, digamos que empezaron a trabajar diversos elementos que otros matemáticos lo podían utilizar, ¿no? Posteriormente a esto viene Gauss, ¿no? Y también recoge algunos trabajos o documentos realizados anteriormente y los refuerza, pues, ¿no? Ya, entonces dice acá, dice, cumple la relación de que su cuadrado resulta igual a -1, ya. Entonces, la letra I cumple esa relación de que I al cuadrado es igual a -1. Esto permitió la extensión de los números reales. Efectivamente, en Europa, ¿no? Europa por esos tiempos se tuvo un boom acerca de la resolución de las ecuaciones. Nosotros sabemos que la matemática, ¿no? Viene desde mucho tiempo atrás, ¿no? Incluso la relación de los números, ¿no? Las escrituras y las ideas que se tenía de lo que eran números y conjuntos viene desde la prehistoria. Entonces tú te puedes preguntar, ¿y cómo desde la prehistoria, profesor? ¿Qué? O sea que ahí habían academias, se enseñaban en el colegio. No, no, no. Sino lo que pasa es que la historia cuenta de que dice el hombre observaba en el bosque, ¿no? Y eso que observaba en el bosque lo transmitía al lugar donde él vivía. Entonces él vivía en alguna caverna, pues, ¿no? Entonces observaba de repente dos árboles y él lo representaba, ya. Claro, con piedra, palitos, lo representaba. Entonces ahí estaba dando ya más o menos una idea acerca de lo que es el conjunto, pues, ¿no? Él no sabía nada, pero solamente quería representarlo, nada más. Mira, ve, era muchas cosas que se daban ahí. ¿Qué? La idea de los conjuntos en matemática, la distribución de los tamaños y los espacios que se podía hacer una figura con otra, ¿ya? Darse cuenta que de repente no todos los árboles tenían una misma altura, quizás, ¿no? Había una distinción. Entonces, había un criterio ya de la forma, el tamaño, ¿no? La desigualdad, mira, ve, por ahí ya se vislumbraba algo, ¿no? Ya. ¿Qué más había por ahí? El hecho de poder representar algo. El hecho de representar algo ya viene del ser humano en el trabajo práctico. Y eso es cultura, pues, ¿no? Cuando nosotros queremos revisar una obra, escribir, resolver un problema o enterarnos de alguna noticia, estamos interactuando con lo que se da en nuestro alrededor. Y entonces acá Leonard Euler nos desarrolla esta relación. La extensión de los números reales. En Europa en ese tiempo había un boom por resolver ecuaciones. Justamente Paolo Ruffini, ¿no? Pretende resolver una ecuación y él encuentra su regla, ¿no? ¿Te das cuenta, no? Cómo encontrar algo a través de que no lo esperaba, no lo buscaba, pero él quería resolver una ecuación polinomial y encuentra la regla de Ruffini. ¿Te das cuenta, no? Entonces, eso es importante, digamos, saberlo, ¿no? Y bueno, eso está en los libros, en la historia de la matemática. Continuamos por acá. A ver, es una extensión a la unidad imaginaria. A ver, vamos a ver, y al cuadrado es igual a -1. Esto no era aceptado así nomás, no era aceptado. Porque los matemáticos decían, ¿cómo un elemento al cuadrado, que siempre ha sido positivo, va a ser igual a algo negativo? Lo que pasaba es que en ese momento el universo de quienes estaban ahí al frente de la matemática eran los números reales, pero no sabían que había algo más adelante. Y justamente se estaba desarrollando los números complejos, porque eran nuevos, ¿no? Ya, bueno, entonces dice, de esto se desprende que i es igual a la raíz de -1 y es considerado como nombre unidad imaginaria, ¿no? La primera letra lo dice, ¿no? Ya, bueno, esta letrita o este elemento es uno de los 5 números más grandes de la matemática, ¿no? ¿Quiénes son los 5 números más grandes de la matemática? El uno, el cero, la letra i, el elemento pi y la letra e. Ellos son los 5 elementos más grandes de la matemática, ¿no? Ya, bueno, seguimos. Ahí está Leonard Euler, mira, ve. Leonard Euler, desde 1707 hasta 1783, ¿no? Poco tiempo de vida, pero bueno, es una persona que
digamos, tuvo bastantes aportes, ¿no? Incluso trabajó en Europa, ¿no? En Italia, Francia, se fue a Rusia también, a desarrollar un poco la matemática que ahí estaba en decadencia, ¿no? Pero bueno, era toda la matemática que había venido del Medio Oriente, ¿no? Con otros matemáticos desde la Mesopotamia, ¿no? Y bueno, en Europa se estaba dando por eso es que en Italia hubo muchos buenos matemáticos. También los hubo en Inglaterra, pues, ¿no? Desarrollaron más rápidamente que otros países, pero también en otros lugares se desarrollaba la matemática. En la India, en la China también. En la parte de Sudamérica, acá también se desarrollaba la matemática en el Tahuantinsuyo, ¿no? Con el desarrollo de los quipus, ¿no? El uso de la yupana, imagínate. Los mayas también desarrollaron su matemática, entonces eso no estaba aislado, pues en todo el mundo se desarrollaba, ¿no? Bueno, vemos acá las propiedades de la unidad imaginaria. Dice, sea K y N elementos que pertenecen a los enteros. Entonces se cumple que I elevado a la 4 veces K es igual a 1. Claro. I elevado a la un múltiplo de 4 o 4K es igual a la unidad. Además, I elevado a la 4K más 1 es igual a I elevado a más N, ¿no? Es igual a I a la N. Es como anular de manera directa este 4K, ¿no? O múltiplo de 4, ¿ya? Por eso es que I elevado a un múltiplo de 4 más 3 quedaría como I al cubo, ¿no? I elevado a un múltiplo de 4 más 1 queda como I a la 1. Y si tú me dices i elevado al múltiplo de 4 más 4 lo juntas y es i elevado al múltiplo de 4. O sea, esa propiedad es para i elevado al múltiplo de 4k más, 3, más n, cuando n vale 1, 2 o 3, pues, ¿no? Eso ya lo sabemos de la teoría. Este es como un repaso, nada más. Bueno, podemos anotar también por acá que esta suma de potencias, 4 potencias consecutivas, siempre es 0. Asimismo, podemos asignar i a la 1, i al cuadrado, i al cubo, i a la cuarta, y así sucesivamente, hasta llegar a i elevado a un múltiplo de 4 exacto. Esto también es 0, ¿ya? Son propiedades que ya lo conocemos, que aquí lo estamos recordando y lo vamos a reforzar. Ejemplos, a ver, dice acá i a la 11, más i a la 12, más i a la 13, y así hasta i elevado a la 30. Ya, claro, lo aconsejable acá es ver, digamos, cuántos sumandos hay. Esa sería la idea. Bueno, entonces acá vamos a ver cuántos sumandos se están dando, ¿no? Bueno, para saber la cantidad de sumandos, simplemente como cada base i tiene un exponente, el exponente es un indicador de la cantidad de elementos que aquí van a aparecer. Entonces haríamos 30 menos el anterior al primero, que es lo mismo restar 30 menos 11 más 1. Es lo mismo. Si tú acá le pones un paréntesis y le pones 11 menos 1, o sea 10, sería el último menos el anterior al primero. Ahí está. Y la razón es 1, pues. Entonces 30 menos 11 y más la unidad, esto nos da 20 sumandos. Ya está. Muy bien. Entonces aquí hay un número exacto múltiplo de 4 sumandos. Y eso da 0, pues, ¿no? ¿Te das cuenta? ¿No? Ya. Y si tuviéramos este caso, también podríamos decir, bueno, se trata de este 61 menos el anterior al primero. Pero bueno, decimos 61, ¿ya? Menos 13 más 1, esto nos va a dar 49 sumandos, ya, pero ese 49 sumandos podemos separar un grupo exacto múltiplo de 4, que es 48, y va a haber un sobrante. Ya, entonces esta historia lo separamos acá y dejamos uno de ellos, esto suma 0, porque es exacto 48 sumandos, y lo que nos va a quedar es un i a la 13, ya está, eso se simplifica, quedando por acá i a la 13. Pero i a la 13 es i a la 12 más 1, ¿cierto? Múltiplo de 4 más 1. Y ahí el 12 se cancela. Esto va a quedar como i a la 1, nada más. O simplemente i. ¿Te das cuenta? Ya, entonces así lo vas simplificando, pues, ¿no? Este tipo de casos es interesante observarlo, ver, y trabaja bastante los múltiplos de 4. Cómo ordenar elementos. A veces hay que sumar también un término y restar. O sea, ese es un artificio que también lo utilizamos para, bueno, darle énfasis a las propiedades, pues, ¿no? Al uso de las propiedades. Eso sí es importante porque
ha venido en examen de admisión por ahí, consultas o preguntas acerca de la unidad imaginaria, ¿no? Ya vamos a verlo en los ejercicios. Ya, vamos a ver qué más tenemos por acá. Es la forma binómica de un número complejo. Ya, esto nos va a permitir de repente elevar a ciertas potencias, escribir el complejo en su forma binómica para poder aplicarle el módulo, o sea, varias aplicaciones vamos a tener por acá. Dice, todo número complejo tiene la forma, y vamos a ponerle z igual a x más y por y. Ya. Acá también es importante indicar que este elemento X y este elemento Y son elementos reales, ¿ya? Son números reales, ¿ya? Y entonces acá ellos son como componentes, ¿no? Componentes reales. O sea que este complejo escrito en su forma binómica también es equivalente, digamos, o proviene de un par ordenado. Sucede que los complejos son pares ordenados, que se grafican en el plano complejo de Gauss. Si yo tengo un número complejo y después escribo otro, ¿podría decir si uno de ellos es mayor que el otro? Realmente no. Por ejemplo, yo puedo decir, digamos, ¿no? Ya, mi primer complejo es el complejo 10,50. Ya, ese es un Z sub 1. Es un par ordenado. El segundo complejo es el complejo 1,3. Ya está. 10,50, que es mi primer número complejo, ¿será mayor que 1,3? No. ¿Por qué? Porque ellos son puntitos, pues. Ah, puntitos. Sí, claro que sí. O sea, yo no voy a decir que este punto es más grande que el otro. No, puedo ni hablar. Eh, Se están comparando elementos que son pares ordenados y eso no puede tener una comparación porque no tiene orden, pues, ¿no? Los números reales son ordenados, ¿no? Y los ordena la recta real. Entonces los complejos no se pueden comparar. Por eso es que las desigualdades no se verifican en los números complejos, pero sí lo hacemos en los reales, ¿no? Ya, entonces mi número complejo lo puedo escribir de esta manera, x más y por y, donde tanto x como y son números reales. Muy bien, aquí lo tenemos que anotar, x y y son números reales, ya está, y es la unidad imaginaria, la raíz cuadrada de menos 1. Ya, muy bien, vamos a ver qué más decimos. Ya, x es la parte real de z. Se simboliza como RE de z. Ahí está. Así, cuando tú veas entonces esta relación, eso es la parte real del complejo z. Y es la parte imaginaria de z. Se simboliza como im de z. Ya está. Muy bien. Entonces ahora el conjunto de los números complejos se denota con la letra C, que dice es el conjunto formado por los elementos x más y por y, tal que x y son números reales. ¿Ya? Muy bien. Ejemplo dice acá. A ver, vamos a ver acá en este cuadrito algunos números complejos para designar de repente su parte real y su parte imaginaria. Ya. Bueno, si tenemos un complejo que es de la forma 3 más 7i, ya, su parte real en este caso es 3 y la parte imaginaria es el 7. Hay que tener cuidado porque a veces el estudiante, cuando se le pregunta por la parte imaginaria, él contesta 7i, pero eso no es, pues, ¿no? Recuerda que parte real y parte imaginaria son los elementos. La letra i le va a acompañar nada más, ¿no? Pero a quienes se designa la parte real y la parte imaginaria son estos valores reales, el 3 y el 7. Claro, en este caso es positivo, pues, ¿no? Si fuera negativo, tú contestas -7, pero si es positivo, simplemente el número nada más. Ya tenemos otro caso, raíz de 5 menos i. Ya, su parte real es raíz de 5 y la parte imaginaria sería acá -1, ¿no? -1 le acompaña a la letra i. Sí, -1, ya está. ¿Ya? Muy bien, a ver qué más tenemos por acá. Simplemente 4i, ya. No tiene parte real, ya. Entonces tendríamos que ponerle un 0, ya, en la parte real. Y la parte imaginaria, el 4. ¿Está bien? Ya, entonces, fíjate cómo entonces estos números son especiales, ¿no? En el sentido de la forma, ¿no? Los elementos, todo lo que va apareciendo con ese conocimiento que hemos recibido en las clases y que acá lo estamos
considerando como un breve resumen, ¿no? Muy bien, vamos a continuar acá con esta teoría. Por acá seguimos con algunas definiciones. De principio, es definiciones para nuestros números complejos. Y acá tenemos pues C el complejo Z igual a X más Y por Y. Se define el conjugado. El conjugado de Z como Z rayita. Si vemos ahí, esta es la forma como se indica el conjugado. Y su respuesta para él, su definición lo dice, es X menos Y por Y, ¿no? Se cambia de signo a esta segunda componente, ¿no? Si tu complejo era X más Y por Y, su conjugado sería X menos Y por Y, ¿ya? Muy bien. El opuesto de un complejo, Z. Ya, el opuesto de Z se va a indicar como Z asterisco, ¿no? Y como dice opuesto, ambos elementos cambiarán de signo. Entonces tendríamos que anotar menos X menos Y por Y. ¿Ya? A ambos elementos le cambias de signo. Muy bien. Bueno, se pueden graficar estos complejos. Vamos a ver en el plano complejo de Gauss, donde aquí aparece el eje real o eje de componentes reales, y acá eje de componentes imaginarias, ¿no? Así se dice, ya ahí estamos. Este es el plano complejo de Gauss. Entonces acá lo anotamos. A ver, digamos algún complejo X más Y por Y, donde tanto X como Y, ellos son valores positivos. Entonces los estamos considerando ahí, esos elementos, e indicamos el puntito, pues, ¿no? Ahí está el complejo Z, ya. Si queremos señalar el complejo X menos Y por Y, que es el conjugado, entonces acá mantenemos en el punto X, y acá en el punto Y por acá, lo indicamos menos y trazamos este puntito acá, es el conjugado. Asimismo también podemos considerar el opuesto, ¿no? El opuesto tanto de X con Y va a ser en este tercer cuadrante, ¿no? Ahí lo indicamos, acá está menos Y, también señalamos el menos X, ubicamos el opuesto. Z asterisco, ¿está bien? Y entonces ellos se pueden graficar, incluso acá podríamos completar ese espacio. Pero bueno, ahí están los tres puntitos básicos que debemos de conocer, pues, ¿no? Ya, acá sería el opuesto del conjugado. Ya, el opuesto, como acá está el conjugado, su opuesto está exactamente en este lado, ¿no? ¿Ya? Digamos como una simetría con respecto a este origen, ¿no? Ya. Entonces acá tenemos el menos X y el más y ahí trazamos el puntito. Ahí se ubica, ¿ya? Entonces se pueden representar estos complejos y lo estaríamos haciendo en el plano complejo de Gauss, ¿no? Ahora, tipos de números complejos. Aquí hay algunos números complejos que van a aparecer, que son parte de las propiedades que nosotros conocemos, ¿no? Y que de repente por ahí van a ir considerándose, ¿no? Dice acá, el complejo Z igual a X más Y por Y es llamado uno complejo real. ¿En qué momento este complejo será llamado complejo real? Si la parte imaginaria es nula, ¿no? Ya, entonces decimos, si X es distinto de cero, es un número cualquiera, pero distinto de cero, y Y es igual a cero, ¿no? Si la componente imaginaria es nula, ya está. Puede ser, por ejemplo, que X sea un número 5, entonces el Z es igual a 5, es llamado complejo real, ¿no? ¿Ya? O Z igual a menos 6, complejo real, ¿está bien? Ya. También lo conocemos al complejo como que sea imaginario puro. Un complejo será llamado imaginario puro cuando su parte real, en ese caso, sea nula. ¿Ya? X es cero y Y es distinto de cero. ¿Está bien? Puede ser, por ejemplo, que él sea cero, el Z, por ejemplo, 2i, o Z igual a menos 3i. ¿Ya? ¿Está bien? ¿De acuerdo? Entonces eso tiene que cumplir. El complejo nulo, bueno, es el único caso de un Z donde tanto la parte real como la parte imaginaria son nulos, ¿no? Ya X es cero y Y también lo es, ¿ya? Entonces, digamos, consideramos estos nombres especiales como tipos de números complejos con quienes de repente vamos a encontrarnos en los ejercicios y ya tenemos que saber cómo se escribe, ¿no? De qué se trata, ¿no?
¿Y qué otras propiedades por ahí se pueden aplicar? Ujú. Por ejemplo, a ver, vamos a ver, si z sub 1 es igual a menos 6, este sería un complejo real. Podemos anotarle como menos 6 más 0i. Ahí está. Es este par ordenado menos 6,0 y lo podemos graficar acá en el plano, ¿no? Ya lo ubicamos por ahí, menos 6,0, ¿no? O sea, menos 6 unidades en la parte real y no tiene ninguna variación en la parte imaginaria, pues, ¿no? Entonces queda el puntito ahí escrito nada más, ¿ya? Z sub 1. Podríamos tener este caso, z sub 2 igual a 3i, realmente es 0 más 3i, ¿ya? Y entonces su par ordenado sería el 0,3. 0 en el eje real, 3 hacia arriba, ¿ya? Ahí lo podemos indicar y lo llevamos acá al plano complejo y lo representamos. Y así se pueden representar varios complejos, ¿está bien? Muy bien, otro caso, el z sub 3 que es igual a 0, sus dos elementos son ceros, tanto la parte real o la parte imaginaria, es un complejo nulo, y lo tenemos acá indicado de esta manera y acá lo llevamos a este plano complejo, el 0, 0. ¿Está bien? Y así podemos tener diversos complejos. Bueno, vamos a estudiar ahora lo que viene a ser el módulo de un complejo. Es una característica, es una propiedad que se establece para los números complejos que me va a permitir de repente resolver algunos tipos de ejercicios que se plantean, ¿no? A ver, dice acá, sea el complejo z igual a x más y por y. Su módulo se define como el módulo de z igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Acá hay que tener cuidado, ¿no? ¿Por qué? Porque para señalar el módulo de z es la raíz cuadrada de este elemento, el x al cuadrado, más el y al cuadrado. Si acá viniera un negativo, coges con todo el negativo, le pones ahí un paréntesis y lo elevas al cuadrado. Recuerda que solamente se debe hacer ingresar acá tanto el x como el y. Para nada esta unidad imaginaria. No te vayas a confundir, ¿ah? Para nada, ya sabes. El x y y. Tú sabes que estas clases de reforzamiento sirven para que ustedes lo vuelvan a repasar lo que han hecho en la teoría. Pero en el transcurso de las actividades, en las clases, de repente ustedes están avanzando ya a otros temas quizás, ¿no? Las ecuaciones, las desigualdades, las funciones. Y de repente quieren recordar algo ligado a productos notables o de repente a una propiedad que se dio, pues, en, digamos, los números complejos, ¿no? También se puede consultar, no hay ningún problema, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque la idea es de que ustedes siempre todo lo que se va estudiando lo vayan repasando. Para ello, claro, tendría que tener algunos documentos así en resumen, ¿no? Que usted mismo lo puede escribir con su lapicero en una hojita, ¿no? Para que ustedes lo puedan revisar siempre y que les ayude pues a que al resolver algún ejercicio puedan tener a la mano algo práctico y directo que tú puedas utilizarlo al momento de resolver una pregunta, ¿no? Eso es importante, a veces tener un recuento más rápido y directo por cada tema que has tratado, ¿no? ¿Ya? Entonces, no olviden acá que los elementos que van a ir dentro de esta raíz cuadrada son el x y el y. Si este x es negativo acá, todo él lo ponemos con paréntesis. No olviden poner un paréntesis, es importante ello, ¿no? Si este y fuera negativo, también se pone un paréntesis, todo elevado al cuadrado, ¿ya? Siempre estas cantidades al final van a ser positivas, ¿ya? Bueno, entonces aquí vamos a considerar, digamos, los elementos que vamos a utilizar para este módulo de z, ¿no? Va a ser el menos 3 y el 5, ¿ya? Entonces acá dice, bueno, el módulo de z es la raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado más 5 al cuadrado. Acá tenemos 25, acá tenemos 9. Lo vamos a sumar, nos reporta la raíz cuadrada de 34. ¿Está bien? Ya podemos tener otro caso, 1 más raíz de 3 por i. Ya, el módulo de este complejo z en esta ocasión sería pues la raíz cuadrada de este 1 al cuadrado y también raíz de 3 al cuadrado. Ujú. Ya está. Por acá se simplifica, queda un 3. Y acá esto es 1. Entonces sería la raíz cuadrada de 4, que es 2, pues, ¿no? Ya. Tendremos este caso también.
también pueden aparecer algunas fracciones, ¿ya? Es importante el trabajo con números enteros, con fracciones y con radicales, ¿ya? Generalmente debemos de, digamos, practicar sobre ello, ¿no? Bueno, entonces acá el módulo de este complejo también será la raíz cuadrada de menos un medio al cuadrado y también menos raíz de 3 sobre 2 al cuadrado. Reduciendo esta parte resulta un cuarto. Y el siguiente es 3 cuartos, positivo también. Ya, entonces acá tenemos que el módulo de z es la raíz cuadrada de un cuarto más 3 cuartos. Pero esto resulta 4 sobre 4. Ah, entonces esto es 1, pues. La raíz cuadrada de 1 es 1. Ya está. Muy bien. Ahora vamos a agregar por acá a un costadito algunas propiedades del módulo que por ahí se van a utilizar, que son importantes para la aplicación básicamente de ejercicios, ¿no? Ya, entonces, ¿qué tenemos? El módulo de z siempre es mayor o igual que cero, ¿no? Para todo z que pertenece a los complejos. Porque el módulo de z se está tomando como una distancia, y sabemos que todas las distancias son positivas, ¿ya? Muy bien. El módulo de z es el mismo que el módulo de su conjugado y el módulo de su complejo opuesto, ¿no? Entonces, ellos tienen el mismo módulo, ¿no? Podríamos en algún caso también utilizarlo, ¿no? Es bien útil, pero tenemos que saber entenderlo, ¿no? Cómo aplicar, ¿ya? 1.3 dice, módulo de z cuadrado es igual a z por z conjugado. Una propiedad muy importante. ¿Por qué? Porque aquí el módulo de z está elevado al cuadrado. Y nosotros a veces podemos pensar de que cuando esté elevado al cuadrado se puede aplicar productos notables, pero realmente no es así, ¿no? Una cosa es que venga con las barritas de módulo y otra cosa es que le pongan paréntesis diferentes, ¿no? ¿Ya? Entonces este módulo de z cuadrado es z por z conjugado. Módulo de z por w. Ahí se están multiplicando dos complejos. La aplicación es aplicar el módulo a cada uno de estos elementos, ¿no? Se aplica el módulo a cada uno de los complejos. Ya está. Asimismo, si estuviera en una división de dos complejos, ya se aplica al numerador, también se aplica al denominador. Ujú. Módulo de z a la n, ¿no? El elemento n puede salir fuera de la aplicación de módulo y eso también nos puede ayudar en algún ejercicio. ¿Está bien? Muy bien. Finalmente, la raíz de índice eh, n de módulo, ¿no? Módulo de todo ello, el módulo lo que hace es ingresar a la aplicación al complejo, ¿no? Si te dan el módulo de la raíz de índice n de un z, entonces el módulo está aplicándose al complejo, pues, ¿no? Ingresa y a él le va a aplicar y la raíz queda afuera, pues si fuera raíz cúbica, si fuera raíz cuarta, ahí va a quedar la raíz y tú el módulo se lo aplicas al complejo, ¿ya? Entonces estas son algunas de las propiedades que nosotros conocemos, las más importantes por ahí se utilizan y que de repente en algunos ejercicios vamos a necesitar, ¿ya? Muy bien, seguimos por acá con la forma polar de un número complejo. Forma polar o trigonométrica, a veces le dicen, ¿no? Porque utilizamos ya las funciones trigonométricas y una forma más que se extiende de la forma binomial, ¿no? Ya, dice por acá, Z es un A más B por I, que pertenece a los complejos, tal que A y B, de repente, en esta ocasión son positivos. Ya. Entonces vamos a graficar Z en el plano complejo. Ya lo podemos graficar por acá. Es decir, tenemos acá el elemento A, también el elemento B, trazamos, ¿no? Los puntitos, viene la intersección y ahí lo encontramos al Z. Y ahí está el punto. Acá el elemento 0 es el origen o es el polo en este caso, ¿no? Ya, también lo tenemos que ubicar. Acá está Z igual a A más B por I, que se puede escribir como A, B, ¿no? Es un par ordenado. Ya, hacemos este trazado de unir pues el polo con este Z, ¿no? Con el afijo de Z, y esta medida es el módulo. Ya, y aquí ya se logra pues ver de que el módulo es igual a cuadrado más b cuadrado, este es b cuadrado. Es la raíz cuadrada, ¿no? Este módulo, ya aplicando Pitágoras. Ya, pero esta medida tiene que ver con, vamos a ponerle A, tiene que ver con el módulo y con el ángulo que aquí aparezca. Ya, vamos a ver, vamos a anotarlo por ahí. Esta otra medida también tiene que ver con ello, ¿no? Ya. Bueno, decimos, pues, acá vamos a considerar un ángulo, digamos, teta,
¿ya? Y nosotros sabemos que podemos sellar seno de teta, ¿no? Igual a cateto opuesta entre hipotenusa, o coseno de teta igual a cateto adyacente entre hipotenusa. Ya, vamos a anotarlo entonces acá. A ver, en este triangulito donde ya han sido designados estos elementos, ¿no? Tanto A como B, el módulo y el ángulo teta. Decimos, seno de teta es B entre el módulo de Z. Ujú, ¿correcto? Pasamos a multiplicar este módulo a este ladito y decimos de que B es igual al módulo de Z por seno de teta. Ya está. Asimismo, coseno de teta, ¿a qué es igual? El elemento A, ¿no? A entre el módulo de Z. Pasamos a multiplicarlo y decir de que A es igual a módulo de Z por el coseno de teta. Ya, como ya conocemos A y conocemos B, y nosotros sabemos que nuestro complejo es A más B por I, entonces lo podemos reemplazar, pues, ¿no? Como Z es A más B por I, entonces ahí se reemplaza. Nuestro Z sería primero el valor de A, que es módulo de Z por coseno de teta, ujú, más módulo de Z por seno de teta y por I. Ya, acá lo que se está repitiendo es el módulo de Z que se puede factorizar. Entonces ya escribimos. El Z es igual a módulo de Z por coseno de teta más I seno de teta. ¿Ya? Donde este ángulo es el argumento del complejo. Ujú, ¿ya? Es la forma polar o trigonométrica que tendría un número complejo, ¿no? Teta es el argumento de Z. Ya está. Nuestro teta, el argumento, pertenece acá desde 0 hasta 2pi. ¿Está bien? Estaría en el círculo trigonométrico, ¿no? Ya, observación. A ver, vamos a ver. El coseno de teta más I seno de teta fue indicado con una abreviatura que simboliza todo esto como cis de teta. Y así lo van a abreviar, coseno de teta más I seno de teta. Ya se abrevia de esta manera. Bueno, entonces el z queda escrito como módulo de z por cis de teta. ¿Está bien? Ya, esa es su forma cis, ¿no? Que también eso hemos estudiado. ¿Está bien? Bueno, acá tenemos algunos ejemplos. A ver, vamos a ver. Dice por acá, exprese en las otras formas los siguientes números. Vamos a ver. Tenemos z es igual a 5 más 5i. Ya. Entonces lo que es necesario hacer acá es graficar bien la expresión. Ya, tenemos que graficar 5 en la parte real, 5 en la parte imaginaria. Ahí vamos ubicando. Y ubicamos el puntito. Ujú. Ahí está el Z respectivo. Ya, lo señalamos. 5 más 5i. Ya, bueno, entonces tenemos que designar acá de principio cuánto vale el módulo, porque así lo podemos calcular. El módulo sería 5 al cuadrado más 5 al cuadrado, o sea, raíz cuadrada de 50, y eso sería 5 raíz de 2, ¿ya? Entonces, a través del módulo, y acá falta el ángulo, que en este caso es pi cuartos, o 45 grados, ¿ya? Lo podemos anotar. Entonces, el z se escribe como módulo de z, que es 5 raíz de 2, y luego puedes poner coseno de pi cuartos más i seno de pi cuartos. O de repente escribirlo como cis de pi cuartos. O cis de 45. O sea, a ver, vamos a ver cómo lo notamos. 5 raíz de 2, ya está. Y acá lo notamos coseno de pi cuartos más i seno de pi cuartos. Ya está. O 5 raíz de 2, cis de pi cuartos. Muy bien. ¿Ya? Entonces vemos como un complejo tendría que representarse bien en el plano para poder fijar bien cuáles son los elementos que me permiten calcular el módulo y cuál es el ángulo, sobre todo, ¿no? Y aplicarlo de esa manera, ¿no? Como se ha visto en el ejemplo, ¿ya? Esto entonces lo tenemos que revisar, repasar y concuerda también con la teoría que ustedes han desarrollado en las clases, ¿ya? Bueno, seguimos por acá. Ahora pasamos a estudiar la ecuación polinomial. Y acá tenemos, dice, es aquella ecuación que presenta la siguiente forma general. Bueno, una expresión a sub 0 x a la n más a sub 1 x a la n menos 1 más a sub 2 x a la n menos 2 y así sucesivamente hasta un a sub n igual a 0.
¿ya? Y tenemos sus coeficientes, sus variables, sus exponentes, ¿ya? Dice, donde X es la variable o la incógnita, ¿ya? Y estos elementos son sus coeficientes, ¿no? De la ecuación. El A sub 0 es distinto de 0, ¿ya? Por ejemplo, podemos tener una ecuación lineal, 3x menos 5 es igual a 0, o ecuación de primer grado. Podemos tener una ecuación de segundo grado o una ecuación cuadrática. Ujú. Una ecuación de tercer grado o una ecuación cúbica. Y así podemos tener varios casos, ¿no? Desarrollamos el estudio de la ecuación lineal. La forma general sería ax más b igual a 0. Para poder encontrar, digamos, la respuesta acá, que es el valor de x, tenemos que despejar la variable. Ese también es otro elemento clave, jóvenes. Es bueno despejar una variable. ¿Por qué? Porque cuando se estudia funciones, específicamente función inversa, vas a tener que despejar la variable. Y a veces trae cuadrados o trae radicales, ¿no? O trae fracciones. Tienes que despejar. Es importante practicar esa parte. Ahora que se está trabajando ecuaciones, desigualdades, puedes ir practicando porque cuando se llega a la parte de funciones, en el, digamos, el cálculo de la función inversa, ahí es donde se aplica, ¿ya? Bueno, un ejemplo para plantear acá una resolución. 3x menos 5 igual a 0, ya. Bueno, despejamos la variable. 3x es igual a 5, y luego nuestro x sería, en este caso, 5 tercios. Se despeja la variable, ¿no? ¿Está bien? Ya. El conjunto solución, entonces, lo damos en función a este elemento encontrado, ¿no? 5 tercios, así entre llaves. ¿Está bien? Ya, muy bien. Ahora vamos a ver también lo que es la ecuación cuadrática, ¿ya? También tiene una forma general, ¿sí? Ax al cuadrado más bx más c igual a 0, ¿ya? Bueno, ahí el valor de a es distinto de 0 para garantizar este término cuadrático. De todas maneras tiene que ser así. Ya, entonces la resolución de esta cuadrática dice, por factorización, se utiliza el aspa simple. Ya, entonces acá dice, se utiliza el criterio de aspa simple, ¿no? Por ejemplo, resolver esta ecuación. Ya, se descomponen los términos extremos en dos factores cada uno, ¿no? X con X, en este caso menos 9 por menos 1, ya, lo anotamos ahí. Ajá. Verificamos en diagonal, resulta menos 10x, y tenemos ahí los dos factores x menos 1 y x menos 9. Igualado a 0 significa que cada uno de ellos se debe de igualar a 0 y resulta que x vale 1 o x vale 9. Y entonces tendremos ahí el conjunto solución, ¿no? 1,9 entre llaves. ¿Está bien? Bueno, por fórmula también podemos resolver la ecuación cuadrática aplicando la fórmula general, ¿no? ¿Ya? La fórmula general sería x1 igual a menos b más raíz cuadrada del discriminante entre 2a, o x2 igual a menos b menos raíz cuadrada del discriminante entre 2a. Ya, esto ya sabemos calcular. Incluso también conocemos quién es el discriminante, pues, ¿no? El discriminante es b cuadrado menos 4ac. ¿Ya? Siempre va el 4, siempre va el 4. ¿Ya? Entonces hay un caso de resolver, dice acá. Ya bueno, resolvemos la misma ecuación anterior, ¿no? Pero con la aplicación de la fórmula general. Los valores a considerar, tanto de A, B y C, son 1 para la letra A, menos 10 para B, y luego para la letra C, 9. Ya, consideramos. Primero el discriminante. B al cuadrado menos 4 por 1 por 9. Ya se trata de 100 menos 36, 64. Ya, su raíz cuadrada va a ser exacta, 8. Ya, pero lo vamos a anotar ahí. Entonces x1 es igual a menos b, ¿no? Esto va a salir en 10, más raíz de 64 entre 2. Ya, él es 8. 18 entre 2, ya vamos a obtener su resultado. X2, a ver, tenemos menos b, ¿ya? Menos la raíz cuadrada de 64 entre 2. Ya, acá tenemos 10 menos 8 entre 2. Acá era 10 más 8, 18 entre 2, eso salió 9, ya está. Ahora por acá, 10 menos 8, 2 entre 2, eso salió 1. Ya, entonces el conjunto de solución también vuelve a ser el 1 con 9. Ahí está, lo mismo que habíamos señalado anteriormente.
Muy bien, jóvenes. Entonces, este ha sido un recuento de lo que viene a ser las 4 semanas, ¿no? Es importante que esto se revise, se tenga en cuenta, ¿no? A partir de estos temas hacia adelante, ya, digamos, el desarrollo del curso del álgebra es un tanto más analítico, ¿no? Se tiene que pensar un poco más, ¿no? Eh, ¿Qué aplicar, ¿no? ¿Qué concepto utilizar, ¿no? De repente la primera parte era bien operativa, era más operativo. También se analizaba, pero a partir de aquí hacia adelante se analiza más. Entonces, es importante ahí siempre reforzarlo, ¿no? Recordar de que esto va a servir pues para que ustedes pues puedan estudiar, repasar, ¿no? Y eso pues a todos ustedes les va a servir, ¿ya? Muy bien, llegamos a la parte final, ¿ya? Y ya vamos a dejar de compartir. Bueno, aquí terminamos, ¿ya?